largo, 10 siglos, que vamos a intentar hacer en 40 minutos, lo cual es una insensatez, pero así de insensato soy yo que vamos a hacer. En primer lugar, ya van subiendo las autoevaluaciones a la plataforma. Han tenido problemas alguien y he extendido 2 días más, pero no se me acostumbren mal. No vamos a estar aquí a cada rato cambiando las fechas. O sea, hay 8 días para entregar las preguntas y entiendo es que a última zona las preguntas de autoevaluación, el examen y lo que van a hacer es simplemente para salir del apuro y no vale para nada. Entonces, ese es el detalle. ¿De acuerdo? La idea es que semana por semana se va avanzando y se va entregando. Ya la autoevaluación del tema que expliquemos ahora, a partir de mañana ya está durante 8 días para poderla entregar. ¿De acuerdo? Los trabajos también hay alguno que ha entregado, ya les he dicho, si lo entregan con tiempo, lo reviso, si hay alguna cosita que retocar, que mejorar, se puede hacer para que puedan subir notas. Si me lo entrega la última semana, por supuesto que ya no hay tiempo para hacer nada de eso. Así que ya saben, al que madruga, Dios le ayuda. Vamos entonces a avanzar con el tema de hoy, que es el tema de la Edad Media. Aquí está. Ahí está. Ahí tenemos un pequeño gráfico de cómo se divide la Edad Media por hacernos un poquito una idea, porque claro, pretender meter 1000 años, como digo, en un ratito, pues lógicamente no, es más lo que dejamos que lo que podemos vislumbrar. En primer lugar, tenemos todo el tema de las invasiones bárbaras, que es, incluso viene desde antes, pero bueno, digamos, lo que va a desencadenar el hundimiento del Imperio Romano va a ser esas invasiones bárbaras, principalmente del norte, lo que llama aquí reinos germanos. Va a destruir prácticamente todo el Imperio Romano, con lo que traía de antes culturalmente de Grecia, de Roma, todo eso va a desaparecer, van a arrasar todo eso, y la iglesia es la que va a ir buscando, custodiando, intentando sistematizar un poquito todas esas enseñanzas que se van a perder, no por la iglesia, sino por los bárbaros. La Edad Media está llena de tópicos y normalmente se ataca la Edad Media porque, digamos, es la época en la que de alguna manera se vivió la cristiandad, intentando unir la religión con el gobierno. Entonces, es una forma de criticar a la iglesia, criticar a la Edad Media. Después resulta que un montón de películas, todas están ambientadas en la Edad Media y a todo el mundo le encantan, lo cual es un poco contradictorio. Son de esas leyendas negras que se han ido haciendo a lo largo de la historia y que es muy difícil quitarse de encima. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos meter un poquito la nariz. A partir del siglo VIII empieza propiamente lo que es la Alta Edad Media, la cristiandad, cuando todas estas invasiones bárbaras se van un poquito estabilizando. A partir del siglo XI empieza lo que es la edad feudal, los grandes señores de grandes terrenos, la riqueza es la tierra porque es la que produce ganancia, y alrededor de ellos y de los conventos, de los monasterios, se van formando las ciudades. Y ya los últimos siglos, donde empiezan a aparecer propiamente las naciones. Y esa etapa feudal va quedando atrás y se va preparando ya la edad moderna. El fenómeno de la cristiandad que vamos a ver hoy más o menos abarcaría pues desde finales del siglo VIII hasta prácticamente el siglo XV con Carlos V. Aquí tenemos un pequeño mapa para hacernos una idea de las invasiones que había.
tenemos el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, que es esto de acá. Ya desde el siglo III empezaron algunos, pero vamos, digamos, lo más fuerte es a partir del siglo V. Tenemos aquí los sajones, lo que ahora es actual Inglaterra, el reino franco, los visigodos han llegado hasta acá, los ostrogodos llegan hasta Roma, los vándalos llegan hasta el norte de África después de atravesar Francia, y, o sea, lo que ahora es Francia y España. En aquella época eran las Galias e Hispania. Y después, desde más arriba, vienen prácticamente de la actual Hungría, unos ostrogodos, visigodos, o sea, fue una auténtica invasión de pueblos enteros. O sea, estamos hablando de 20, 30, 50, 60.000 personas que venían a invadir. Algo parecido a lo que sucede ahora desde el norte de África. ¿Qué sucede? Pues que la gente que se está muriendo de hambre ve en los medios de comunicación social la riqueza que existe en el mundo moderno. Ahí es lo que veía en el Imperio Romano. Y claro, todo el mundo dice, aquí me estoy muriendo de hambre, allí parece que el dinero sobra y lo tiran, así que allí que nos vamos. Ahora vienen en plan de pobres, porque vienen en barcas y un montón de ellos se mueren en el mar, pero ahí venían en plan de invasores, con ejércitos y arrasaban absolutamente con todo. Llegaban y lo que venían era directamente a llevarse las riquezas que habían hecho famoso al Imperio Romano. El nombre bárbaro ahora significa, pues eso, el bárbaro es el bestia, el que no conoce, el que no tiene cultura, pero en aquella época bárbaro significa el que balbucea. Son estas palabras onomatopéyicas que tal y como suenan, para ellos hablaban así, no entendían nada, y entonces dijeron los que balbucean. El nombre ya de por sí es despreciativo, porque el que balbucea es el bebé, es el que no sabe hablar. Los romanos se la daban de cultos porque, pues, de cierto modo era verdad. Y los otros no tenían ningún tipo de cultura. Estos son los que van a arrasar los grandes centros de estudio, la escuela de Alejandría con una gran biblioteca que tenía, la escuela de Antioquía que veíamos el otro día, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista también romano. Todos los centros de la cultura van a ser completamente arrasados y no va a quedar nada. Entonces, quien arrasa la cultura, hay que aclararlo bien, no es la iglesia, son los bárbaros. La iglesia precisamente lo que va a hacer es todo lo contrario, es ir rebuscando lo poco que queda. Recuerden que en esa época no existían los libros, todo era manuscrito y era muy caro, porque era con pergamino, con tinta, con pluma. La iglesia lo que va a hacer, sobre todo por medio de los monasterios, es ir recogiendo todos estos libros, ir ordenándolos, ir armándolos, porque muchas veces no encontrabas un libro entero, lo mismo que sucedía con la Biblia. Ir haciendo copias de todos esos libros precisamente para estudiarlos y para que no se pierdan. El Imperio Romano se viene abajo, el emperador romano de Roma sale corriendo como culebra verde y se va a Constantinopla. Ahí, digamos, van a aguantar el tipo hasta unos cuantos siglos después. Las ciudades desaparecen y lo único que queda es la población rural diezmada y muy pobre, muy asustada, porque esta gente venía y se llevaba vacas, chanchos, todo lo que tenían, se lo llevaban por todo, ¿no? La gente vio en esto el fin del mundo y muchos incluso vieron el fin de la iglesia, cuando esto se acaba todo. La iglesia, de alguna manera, veíamos ya en el tema pasado, al ser la religión oficial del imperio, está apoyada por el imperio y sostenida por el imperio romano. Dijeron, si el imperio se viene para abajo, pues jala de la manta y se viene con la iglesia y todo para abajo. Y algunos pensaron que efectivamente esto era el fin del mundo. Y bueno, pues una vez más en la historia, la iglesia cumple la promesa de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sucede algo curioso, en Roma el emperador desaparece y el defensor de Roma se convierte en el papa. Y en las grandes ciudades, los que defienden las ciudades, los que salen al frente a hablar con estos bárbaros, son los obispos. Y en muchos casos, efectivamente, los obispos consiguen que no arrasen la ciudad. Llegan a algunos acuerdos. En Roma, en 2 ocasiones, el papa consigue que no saqueen Roma, en otra que no saqueen los edificios religiosos,
y situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y claro, como decimos vulgarmente, había que tener los pantalones bien puestos. De tal manera que la iglesia ha pasado de estar escondida a ser pública y ahora es al estar al frente. En muchas ciudades el que veía por la ciudad era el obispo, y en Roma es clarísimo, va a haber grandes hambrunas y los papas tienen que ver de dónde sacan para que la gente pueda comer. Una ciudad en la época del imperio que podía tener un montón de gente, se quedan con 20, 30 mil personas, pasando todo tipo de penurias, penalidades y sin medios de subsistencia, porque estos tíos arrasaban con todo, quemaban los campos de cultivo, eran unos auténticos bárbaros. Después ha sido el nombre que han quedado. Y como decía, son los monjes los que van a ir buscando los pocos manuscritos que van quedando, los pocos textos que van quedando, y los que van a ir conservando la cultura. Y aquí se da un fenómeno muy interesante. Así como los romanos invaden a los griegos y los griegos son los que culturalmente invaden a los romanos, los que colonizan a los romanos, aquí va a pasar algo parecido. Los bárbaros invaden los territorios, digamos, cristianos, pero la iglesia es la que va a volver a colonizarles a ellos, evangelizarles. Y eso va a ser una obra de los papas y de los monjes. Van a ir buscando grupos de monjes bien preparados, que aprendan el idioma, que metan por ahí un poquito la nariz, que vean cómo es esa gente, cómo piensa, cómo funciona su cabeza y cómo pueden ir después a evangelizarlos. En casi todos acaban siendo mártires, pero van a ir consiguiendo esta evangelización de estos pueblos bárbaros. Y la conversión de estos pueblos al cristianismo es lo que va a conformar la actual Europa, la nueva imagen de Europa. Van a ir asentándose y, digamos, el mismo cristianismo es el que les va a ir civilizando, algo parecido a lo que después se iba a intentar aquí en América con la presencia de los misioneros. El Papa Gregorio Magno manda monjes a los sajones, lo que es la actual Inglaterra. San Bonifacio va a mandar lo que es Alemania, va a ser el primer obispo alemán. Y San Patricio también tiene una historia muy curiosa, de hecho hay una película de él porque es muy, muy curiosa su vida. Es el que va a evangelizar Irlanda, de tal manera que estos que han ido viniendo del norte se les han ido convirtiendo al cristianismo. La cosa no ha sido tan sencilla, pero bueno, vemos un poquito este fenómeno de la cristiandad. Es una alianza que se produce entre el Estado y la Iglesia. Se dice vulgarmente la tiara, que es la del Papa, y la corona, que es la del rey o la del emperador. De alguna manera se busca que los dos se ayuden. La religión, ya veíamos incluso en el Imperio Romano, era un factor importante de unidad. Y por eso al principio se persigue a la Iglesia y por eso al final se permite a la Iglesia que viva, digamos, porque se han dado cuenta que no pueden ir contra él. Y al final se dice, bueno, la Iglesia que sea la religión oficial del Estado, se persigue a las otras por el papel que tiene de unificar la religión en esa época. Entonces, de alguna manera se busca esta especie de simbiosis en la que yo me ayudo y tú me ayudas. Y se va mezclando la religión y la política, la cultura, lo espiritual y lo temporal. En el papel puede sonar muy bien, es el mismo esquema que después se va a hacer aquí en América con el patronato regio. Los primeros años más o menos funciona bien hasta que el poder corrompe. Y ahí corrompe a todo el mundo. A los obispos, a los papas, a los emperadores, a los reyes y a todo el mundo. Y entonces las cosas se empiezan a complicar. Como la iglesia tiene poder, los gobernantes o las grandes familias ricas, cuando se llega a la época del feudalismo, no hay reyes propiamente, sino que hay nobles, eh, condes, duques, marqueses, familias que tienen mucha riqueza, que tienen mucho dinero y mucho poder. Entonces buscan meter la cuchara en la iglesia para tener poder. Y encontramos épocas en las que abades, obispos están puestos por estas familias por el poder que tienen, incluso
durante más de un siglo, los papas los van a poner las familias italianas, las familias romanas poderosas. Y son ellos los que dicen, el siguiente papa es este, el siguiente papa es el otro. Claro, son papas que no tienen vocación, obispos que no tienen vocación, abades de monasterios, varones y mujeres que no tienen vocación, con lo cual aquello es un desastre total y absoluto. Luego se vuelve otra vez a repetir lo que ya dijo Platón hace 26 siglos, el poder corrompe a todo el mundo. Y la experiencia de la historia de la Iglesia es en cuanto la Iglesia busca aliarse con el poder para que le facilite las cosas, el poder es el que se acaba comiendo a la Iglesia, sea poder político, sea poder militar o sea poder económico. El equilibrio es siempre muy difícil. Y así va a ir sucediendo con las cosas que vamos a ir ahora viendo en este esbozo así rápido de la Edad Media. Sobre todo a partir del siglo XI al siglo XIV, donde ya empiezan a aparecer de alguna manera los estados y los reyes intentan manipular a la iglesia. Una de las peleas que va a durar siglos y va a ser continua, lo mismo va a suceder en el patronato, es que los reyes quieren nombrar a los obispos. Claro, si yo pongo a mis obispos, que ni tienen vocación ni tienen nada, van a hacer lo que yo diga. Claro, el Papa dice eso, ni es obispo ni es nada. Entonces, si el Papa es cristiano, dice estos obispos no son cristianos. Y si el Papa es un sinvergüenza, como el rey, que lo que busca es el poder, el problema sigue siendo el mismo. Esta gente no va a hacer lo que yo quiero. Entonces ahí es un tira y afloja el uno y el otro. De alguna manera, el rey necesita que el Papa diga, ya está bien, tú eres el rey. Yo ratifico que tú eres el rey. Porque todo el mundo era cristiano. Son cosas que a nosotros nos cuesta entender ahora, pero es que en esa época era así, todo el mundo era cristiano. Más auténtico, menos auténtico, pero todo el mundo era cristiano. Y si el Papa decía, este tío no es el rey, y le imponía una penitencia, la gente se le echaba encima, no al Papa, sino al rey. Entonces ahí es donde viene todo este juego entre papas y reyes, para el Papa poder intentar recuperar la independencia y la autonomía de la Iglesia, la libertad, y el emperador o el rey para luchar. Ahí les he puesto 3 ejemplos que son los más gráficos. Gregorio VII con Enrique IV en Alemania, Bonifacio VIII con Felipe IV el Hermoso en Francia, y como tiene ahí en la separata Tomás Becket y Enrique II, eran amigos, eran muy buenos amigos. Llegó a ser un muy importante cargo en la corte, pero Tomás Becket, una vez que se hace clérigo, llega obispo, Enrique IV dice, como es mi amigo, va a hacer lo que yo digo. Y Tomás Becket dice, no, yo no me echo obispo para hacer lo que tú dices, sino para hacer lo que Dios dice. Y al final lo mata, lo manda a matar. Directamente Enrique II manda a matar a Tomás Becket. Otro de los temas típicos de esta época de la Edad Media son las cruzadas, también con bastante leyenda negra, porque efectivamente tiene sus sombras. La situación aparece en Mahoma del 570 al 632. Mahoma, usando textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de su propia inspiración, escribe el Corán. El Corán tiene un espíritu proselitista que buscan que haya nuevos fieles, no esa es la palabra que dicen ellos. Bueno, es igual, Mulín me parece que es algo así, no recuerdo bien. Pero vamos, buscan que haya nuevos fieles de esta iglesia. Incluso para ellos, si hace falta, se utiliza la fuerza, porque en aquella época la mentalidad era así. A nosotros nos puede chocar mucho, pero en esa época era así. De hecho, hemos visto todos estos pueblos bárbaros, en la mayoría de los casos, se convertía el rey y se convertía el pueblo entero. A nosotros esto nos suena rarísimo, en aquella época era lo normal. Claro, ¿qué quiere decir? Pues que esta gente lo que tenía de cristianos y nada, pues era todo lo mismo. Ahí venía todo el trabajo después de la iglesia de evangelizar a toda esa gente, empezando por los de arriba, porque de los de arriba aprendían los de abajo. ¿Sí? Digamos, la cuestión de grupo
de nación, de tribu, era muy importante para ellos. Entonces, todos eran de la misma religión. En esta mentalidad aparece Mahoma y empieza a extenderse como una mancha de aceite. Todo el norte de África, que era cristiano, ahí estaba San Agustín, la escuela de Alejandría, grandes santos padres de la iglesia, esos se lo arrasan todo, llegan a la Tierra Santa, que es lo que más preocupa, digamos, a nosotros como cristianos, continúan hacia Siria, Persia, todo el norte de África e incluso llegan a España y están entrando hasta Francia. Entonces hay por un lado un tema religioso que es la Tierra Santa, la tierra de Jesús, está en manos de los musulmanes. Y por otro lado está el tema político. En un principio los reyes, como recién de alguna manera se está formando la mentalidad de países, cada país jala agua para su molino y lo que el Papa diga, bueno, pues está muy bien, pero ni les va ni les viene. Pero cuando ya empiezan a hacer una especie de tenaza, la derecha por lo que es la actual Turquía y la izquierda por lo que es España, dice hoy aquí, o cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar, que dice el refrán, o nos ponemos las pilas o estos nos invaden y se convierte toda Europa en musulmán. Entonces en Poitiers, en el sur de Francia, es donde consiguen parar los pies a los musulmanes. Pero la amenaza está ahí. Constantinopla, lo que era el reino de la capital del Imperio Romano de Oriente, también va a caer en manos de los musulmanes. Intentan pedir ayuda a Roma, Roma está que no tiene fuerzas para nada, al Papa, y bueno, el Papa y algunos santos, ahí está San Bernardo, por ejemplo, dicen, bueno, hay que intentar recuperar la Tierra Santa, la tierra de Jesús. Y bueno, lo que en un principio parecía, por un lado nos estamos defendiendo, estamos recuperando lo que es nuestro, pero siempre es así. La violencia genera más violencia. En un principio, claro, todo esto supone un montón de dinero que se gasta. Y no todo el mundo gasta por gastar. O sea, si yo me voy a las guerras a cientos de kilómetros o a miles de kilómetros de donde yo vivo, supone una inversión de varios meses de un montón de gente que hay que darle de comer, o sea, es una inversión de mucho dinero. Y lo que todo el mundo quiere es recuperar. Entonces yo conquisto una ciudad y arranco con todo lo que puedo para recuperar lo que yo he gastado. Es lo mismo que va a suceder después, el próximo año, cuando veamos la evangelización de América. O sea, la gente gasta un montón de tiempo, de dinero, se muere un montón de su gente y lógicamente quieren recuperarlo. O sea, no somos ángeles. No podemos ser tan ingenuos de decir, van a la Tierra Santa para conquistar los lugares santos de Jesús y aquí no. Aparte que si vas a luchar, lo que estás llevando son guerreros. Y los guerreros, pues es gente normalmente acostumbrada a hacer bastantes barbaridades, porque así es la violencia. Nos va embruteciendo, nos embrutece cada vez más. En un principio justificamos porque nos estamos defendiendo, después estoy recuperando lo que yo he gastado y al final no sabemos lo que estamos haciendo. Recuerden los años del terrorismo, lo que en un principio empezaba como una especie de lucha por los pobres, al final se convirtió en auténticas barbaridades y salvajadas. Luego, a lo largo de la historia, esto siempre ha sucedido. La violencia genera más violencia, la ambición más ambición, y la historia está ahí, no la podemos cambiar, pero tampoco es tan fácil desde nuestra posición juzgar como si fuesen ángeles. Hubo gente de muy buena voluntad, hubo gente que se metió, pues vamos, y otros en el camino han perdido el norte. Otro tema también que se critica mucho a la Iglesia por este tema es el tema de la Inquisición. En esta mentalidad donde todo el mundo es cristiano y la Iglesia es el nexo de unión entre todos, en cuanto aparece un hereje, este hereje es alguien que está dividiendo el país, está dividiendo la ciudad, está dividiendo el pueblo. Y entonces la gente dice, no, esto no se puede consentir, no se puede consentir. Entonces el pueblo y los reyes, las autoridades civiles son los que exigen a la Iglesia decir, oye, controla esto,
porque esto se nos va de las manos. Y estamos aquí peleando por conseguir que Francia sea Francia, Germania sea Germania, Hispania sea Hispania. Viene esta gente y nos dividen todo el pueblo, la gente empieza a pelearse entre ellos y todo reino en guerra civil se va a la quiebra. Entonces, esto es un tema religioso, ustedes son los especialistas en esto, ustedes son los que se van a encargar de esto. Y son los que piden el Tribunal de la Inquisición. Curiosamente, el primero no es el de España, pero es el que más mala fama tiene, porque los que le hacen la mala fama van a ser después franceses, ingleses, sobre todo protestantes. Pero bueno, ese es otro tema. Pero vamos, en todo eso hay una leyenda negra envuelta que conviene que aprendamos un poquito para que no nos dejemos sorprender por afirmaciones gratuitas que la gente hace. El problema en esto, ¿dónde viene? Cuando el tribunal dicta sentencia y la sentencia es si es hereje o no es hereje, pasa al brazo secular. Y es donde aparece la violencia física en estos procesos. Y es donde a veces, no siempre, esto se ha ido de las manos. Por supuesto, las sentencias son muchísimo menos de lo que normalmente se cree. La violencia que se utilizó es mucho menos de lo que la gente se cree y de lo que normalmente aparece en las películas, en libros o cosas así. El caso más famoso de Galileo, Galileo no fue quemado por la Inquisición, no lo mataron, simplemente le dijeron, no enseñes esa doctrina, reza todos los días antes de dormir y pida al Señor que tenga misericordia de ti. Galileo murió en su cama como un santo varón y nada más. Pero preguntas a todo el mundo cómo murió Galileo y te dice en la hoguera, le quemó la iglesia en la Inquisición. Es mentira. Santa Teresa de Jesús fue juzgada por la Inquisición y fue absuelta. San Ignacio de Loyola fue juzgado por la Inquisición y fue absuelto. Fray Luis de Granada fue juzgado por la Inquisición y fue absuelto. Y así un montón de santos y santas, porque son personajes que conocemos, fueron juzgados por la Inquisición y fueron absueltos. Luego, aquí hay mucha leyenda negra, pero todo lo que es Edad Media, hay un montón de leyenda negra para precisamente ensombrecer el papel de la Iglesia en la historia. Esos son los típicos gráficos que encontramos. Juana de Arco, por ejemplo, la quemaron en la hoguera. ¿Pero por qué? Por intereses políticos entre franceses e ingleses. Consiguió defender a los franceses de los ingleses y los franceses que eran pro-ingleses son los que le van a hacer el proceso lleno de mentiras y de trampas para que ella sea quemada en la hoguera. Pero no tiene nada que ver el tema religioso ahí, sino que es un tema político, como veíamos antes. Se meten y aparece todo. En esta iglesia oscurantista y cosas así que nos pintan, resulta que es donde aparecen las universidades. Los monjes, como decíamos antes, son los que van a ir guardando la cultura y no solo la guardan para ellos, sino que reciben a gente en el convento que quiere aprender a leer, que quiere aprender a escribir, que quiere aprender filosofía, y empiezan a formarse alrededor de los monasterios y las catedrales los primeros estudios generales, que a partir del siglo XIII se van a convertir en las universidades. Las universidades no es un invento mundano, es un invento de la Iglesia, son ellos, la Iglesia, la que ha ido fundando las universidades. Las más famosas, la de Bolonia, la de la Sorbona en París, en España, la de Palencia y la más famosa es la de Salamanca, que es la que después se va a replicar en el Perú en la Universidad de San Marcos. Aparece también la escolástica, es la que recoge toda esa cultura clásica que han ido buscando, guardando, preservando en los monasterios, la filosofía aristotélica que prácticamente había desaparecido y se va a recuperar, la Sagrada Escritura y toda la tradición de los Santos Padres. Lo que nosotros tenemos de los Santos Padres ahora es lo que en la Edad Media se fue guardando de todo eso, y es bastante. La palabra escolástica, ahí la separato lo tienen, proviene del latín escola, y de ahí aparece esta escuela, esta especie de
deseo de sistematizar todas esas enseñanzas, de recoger todas esas enseñanzas, y precisamente esta sistematización que se hace de todo el saber hasta ese momento es el que va a permitir a partir del siglo XV el avance del Renacimiento. No se hubiese podido dar ese renacimiento de la cultura clásica si los monjes no hubiesen ido guardando y preservando esa cultura y de alguna manera irla sistematizando. Por otro lado, algo también van a ser los árabes. Hay una época de oro ahí, digamos, de los árabes, con los filósofos Averroes, Avicena, que son aristotélicos, que es donde se recupera la filosofía aristotélica que prácticamente se había perdido. También es un tema muy interesante para poder leer y aprender y ver cómo la Iglesia, donde ha ido, siempre ha sido guardiana y promotora de la cultura y de la enseñanza. Los grandes personajes de esa época son Santo Tomás de Aquino, Dominico, San Buenaventura y Duns Scoto, franciscanos. Habíamos visto ya cómo a partir del siglo III, una vez que la Iglesia empieza a ser reconocida en el 313 al siglo IV, pero incluso desde antes, en cuanto el cristianismo empieza a masificarse, las exigencias se rebajan y aparecen hombres y después mujeres que dicen esto ya no es el cristianismo que nosotros hemos vivido en la época de las persecuciones, donde ser cristiano, digamos así en plan bruto, era una cosa de machos. Entonces, esto les sabe a poco, les sabe a una cosa así light, diríamos ahora, y buscan parecerse a Cristo de una manera más auténtica. Y lo van a hacer en el desierto. Veíamos primero va a ser en la zona de Oriente y después va a venir a la zona de Occidente. Buscan la oración, el ayuno, la penitencia y más adelante irán buscando también la lectura de la Sagrada Escritura, el estudio, etcétera, etcétera. Esta gente que en principio van buscando esa soledad, se les van uniendo gente y se forman dos grupos que ya habíamos visto en el tema anterior. Los que viven en solitario y se encuentran de vez en cuando, que son los anacoretas, los con San Antonio a la cabeza. Y los que empiezan a darse cuenta que eso de vivir solos es muy complicado y la gente acaba con bastantes problemas psicológicos. Entonces empiezan a vivir unidos, cada uno con su celda, pero organizan un poquito el horario del día de tal manera que van repartiendo el trabajo, la oración, el estudio, en donde se va formando los cenobios por la vida cenobítica que iban viviendo y se va formando la vida comunitaria. La hermana de San Pacomio inicia también la vida comunitaria femenina. Como digo, primero va a ser en Oriente y después eso se va a ir trayendo a Occidente. El padre de Europa, el que va a extender todo esto por Europa, va a ser precisamente San Benito. Nace en Italia, su lema va a ser precisamente este, ora et labora, y hace una regla más ordenada, más sistemática, y se va extendiendo por toda Europa. Va fundando monasterios por todos los sitios. Los monasterios son muy grandes y se convierten prácticamente en centros civilizadores de la zona. Por un lado, evangelizan a toda la gente de los alrededores porque salen a evangelizar por unos sitios, por otro, por otro, por otro, por otro. Son, como veíamos antes, los que van a salvaguardar la cultura, son los que van a buscar todos esos documentos, los que van a hacer copias y más copias, los que van a distribuir a otros lugares, los que van a compartir de un convento a otro convento y los que van a empezar no solo a copiar, sino también a estudiar todo eso. Por otro lado, son los que van a enseñar la agricultura a esa gente que ha quedado arrasada y van a ir también sistematizando la agricultura, cómo se puede mejorar este cultivo, también animales menores, animales mayores, pero digamos que lo más importante en esa época es la agricultura. Si se dan cuenta, esto es muy parecido a lo que van a hacer los misioneros cuando vengan después a América. Cuando fundan las misiones, lo que van a hacer es evangelizar a la gente, enseñarles un poquito de cultura básica, civilizarlos, que se dice en esa época, y también son los que van a enseñar la agricultura y la ganadería. ¿Para qué? Para que mejore la vida de la gente, para que coman mejor, que vivan mejor. Luego va unido, no va por un lado el evangelio y por otro lado el estómago, sino que todo va unido.
Y esta visión integral de estos hombres son los que van a ir extendiéndose por toda Europa y muchas veces alrededor de ellos son los que van a ser los pueblos y las ciudades, porque van enseñando a la gente de alguna manera se siente contenta con los monjes, se siente protegida por ellos, les enseñan, les escuchan, les animan, les acompañan en sus momentos buenos, en sus momentos malos, y los que en un principio se han retirado del mundo, resulta que el mundo les busca a ellos porque en ellos se encuentra lo que realmente estaba necesitando, ese cariño, ese cuidado, esa atención, que es Dios presente en medio de su pueblo. Como dirá después San Francisco, prediquemos, hermanos, a veces hasta con la palabra. Ellos predicaban primero con su vida, con esta forma de vivir la vida. De los conventos, de estos monasterios, van a salir muchos y muy buenos misioneros. Van a salir también muchos obispos. El mismo pueblo que le conocía, cuando faltaba el obispo, iba y decía, el padre tal, nuestro obispo. Si iban en tromba, le cogían como a los toreros en hombros, le llevaban a la catedral y le nombraban obispo. Y también van a salir muy buenos papas, porque son, a diferencia de lo que va a pasar siglos después, hombres de Dios, hombres de vocación, hombres que todo lo que han aprendido lo ponen al servicio de la iglesia, hombres que han vivido en situaciones muy duras y es gente también de mucho aguante y de mucha capacidad de trabajo, etcétera. Como decíamos antes, alrededor de los monasterios y de las catedrales van surgiendo los pueblos y las ciudades. Siglo XII, acabamos de dar un salto de 6 siglos. Aparecen dos congregaciones distintas a las anteriores. Ya no son grandes monasterios. Los benedictinos les va a pasar lo mismo que a todas las grandes congregaciones. Alrededor de esos grandes conventos se va a ir acumulando el dinero, las posesiones y el poder. Y va a empezar a venir de ahí su propia ruina. Aparecerán después reformas dentro de estos monasterios, la reforma de Cluny, la reforma del Cister, en las que nuevamente Dios, el Espíritu Santo, inyecta esa vida divina en la iglesia y se mantiene. A partir del siglo II se aparecen dos congregaciones religiosas distintas, se llaman orden mendigantes porque se dedican a mendigar. Y lo que van a buscar es precisamente evitar esas grandes acumulaciones de conventos enormes que acaban siempre comiéndose a sí mismos por las posesiones materiales, por el poder y por la influencia que tienen. Van a buscar la reforma de la iglesia y evangelizar sobre todo a la gente sencilla. Con carices distintos, los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís en Italia, promueven San Francisco muy fuertemente frente a todo este movimiento que estamos hablando ahora, la pobreza evangélica. Cristo nació pobre, vivió pobre, murió pobre. Nosotros queremos vivir de acuerdo al Evangelio. Nuestra regla es el Evangelio. Cuando se presenta al Papa, los cardenales le dicen, usted es un poco ingenuo, porque lo que está pretendiendo vivir es imposible. Y San Francisco, pues con humildad y con sencillez, le dice, discúlpenme, pero si esto que es imposible, estamos diciendo que el Evangelio es imposible. Si vivir el Evangelio es imposible, ¿qué hacemos aquí nosotros? Y claro, se sonrieron, pero no pudieron contestarle nada. Después el Papa será el que, por encima de cardenales, apruebe la orden franciscana y eso va a ser algo por lo que San Francisco va a luchar y va a pelear y es de lo primero que va a caer. Una vez que San Francisco se va a Egipto, regresa de Egipto y al toque han armado una iglesia grande, el demonio sabe por dónde tiene que meter el rabo. Son misioneros ambulantes, ya no es la gente que va al convento, sino que son ellos. Bueno, los monjes también lo hacían, pero en el caso de ellos dedican menos tiempo a la contemplación y más tiempo a las misiones populares. Van por los pueblos, mendigan, de lo que consiguen reparten entre los pobres y lo que queda comen ellos. Luego hay también una preocupación como ha surgido a lo largo de la historia. Veíamos también el otro día, la semana pasada, en los Santos Padres, las iglesias de la Edad Antigua.
esa preocupación siempre por los pobres, las viudas, los necesitados, aparece también en estas dos órdenes que se llaman precisamente mendicantes porque mendigan. No se dedican tanto a trabajar, que produce después acumulación de dinero, acumulación de posesiones, riqueza, y ahí vienen todos los problemas, sino que necesitan lo que necesitan para vivir, el resto lo reparten entre los pobres, tal cual dice en el Evangelio, y así se dedican a vivir. Y luego un gran sentido eclesial que es muy importante. En esta época ya han aparecido varios herejes que critican a la iglesia y de lo que critican es verdad. O sea, critican a la iglesia de riqueza, de poder, de que muchos obispos no tienen vocación. Todo lo que están diciendo es verdad, pero les falta el sentido eclesial que tiene San Francisco. San Francisco llega a Roma y le dicen que una cosa que la otra, y San Francisco dice, pero vamos a ver, Dios me ha dicho esto, Dios habla por medio de la iglesia y ahora una cosa choca con la otra. No se pone a gritar en la iglesia, a decir, ustedes son unos locos y voy a fundar mi iglesia. Dice, Dios que me ha hablado, Dios me dará la respuesta. Y efectivamente, Dios le da la respuesta por medio del Papa y es aprobado. La diferencia entre el hereje y el santo es la humildad. El hereje dice verdades. Ustedes son unos tales, son unos cuales, son estos, son lo otro. Lo que pasará cuando veamos con Lutero. Muchas de las cosas que está diciendo es verdad. La diferencia está en que yo no me creo la última chupada del mango, no me subo a una peana y tiro dedo a todo el mundo, sino que desde abajo digo yo soy un pecador como los demás, pero esto es lo que yo veo. Y dentro de la iglesia, sin salirme de la iglesia y montar mi kiosco aparte, ¿cómo yo puedo ayudar a que esto poco a poco Dios lo vaya cambiando? Porque no lo voy a cambiar yo. Esas congregaciones o movimientos nuevos que dicen nosotros vamos a reformar la iglesia, pues no sé si Dios se lo habrá dicho, pero suena un poquito, no sé cómo decirlo. El que reforma la iglesia es Dios. Que nos coja a nosotros como instrumentos inútiles, pues puede ser. Esta es la diferencia entre San Francisco, Santo Domingo y los herejes que van a ser incluso siglos después de la propia orden de San Francisco. Los otros son los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, español, prácticamente contemporáneos. 1182, 1170, 1226, 1221. Y los dos se van a mover por toda esa zona de la Europa cristiana. España, Italia, Francia, Alemania, toda esa zona. Los dos van a crecer muy rápido, van a fundar conventos por todos los sitios y van a tener un montón de gente que quiere entrar a esas nuevas congregaciones porque el que tiene ansia de Dios busca algo que sepa a Dios. Y cuando encuentran algo fresco, allí que se ve. Frente al tema de la corrupción de la iglesia y los herejes, Santo Domingo de Guzmán siente esa inspiración de hay que prepararse bien para, primero, rebatir a esta gente y segundo, para enseñar a la gente, para que la gente no se deje llevar por el primer lobo que viene gritando lo que nos pasa a nosotros con esta gente sencilla, católico ignorante, seguro protestante. Entonces dice, bueno, menos tenemos que prepararnos bien nosotros para fundamentar nuestra fe y que esta gente no nos engañe y no nos haga confundir. Y segundo, para enseñar también a la gente sencilla, al clero, porque había un montón de sacerdotes que eran sacerdotes, pero no habían estudiado nada, sabían 4 latinajos para celebrar la misa y poco más, poco más. Entonces, claro, con ese tipo de sacerdotes, ¿a dónde va a ir la iglesia? Entonces dice, bueno, vamos a ver cómo esto, desde abajo, con nuestro trabajo, siguiendo la inspiración de Dios, podemos ir haciendo. Y efectivamente, como era de Dios, tanto franciscanos como dominicos van a conseguir esto. Llegamos ya al final de la Edad Media, que es la época de crisis donde uno lee unas cosas que dice, madre mía, si después de esto la iglesia no se vino abajo, efectivamente, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Ya veíamos antes los problemas que había cuando los papas eran elegidos por las grandes familias romanas y eran papas que no tenían ningún interés por la religión. Sin embargo, curiosamente eran papas que tienen mucho interés por la cultura. Son los que van a hacer la música cristiana, los que van a construir la Basílica de San Pedro, digamos, todo lo que ahora en Roma se ve y es muy bonito y todo el mundo admira, lo van a hacer estos.
van a ser mecenas de compositores de música, de pintores, de artistas. O sea, van a promover la cultura, pero no la religión tal, bueno, ni tanto ni nada. Aún así, la cosa sale adelante. Después van apareciendo las naciones y cada nación quiere jalar el agua para su molino. Entonces, Francia era la potencia en ese momento. Claro, el Papa está en Roma y quiere jalar al Papa para Francia. Y lo van a conseguir. Durante 70 años en Aviñón compran, digamos, una especie de pueblo, que lo queremos llamar así, para que el Papa viva ahí y en teoría sea independiente. Esperamos que estar dentro de la nación de Francia. Todos los papas de esa época, son 70 años que los papas estuvieron en Aviñón, todos eran franceses. En Roma el papa era el que defendía la ciudad y el que veía por la ciudad. En Roma durante los 70 años han estado pitando para que el papa regrese a Roma. Santa Catalina de Siena, una mujer sencilla, terciaria dominica, como Santa Rosa de Lima. De hecho, Santa Rosa de Lima se va a inspirar en ella. Pues sabía leer y escribir poco, pero escribía al Papa. Todos los papas les escribía para que regresen a Roma, que regresen a Roma, que regresen a Roma. Después de 70 años regresan a Roma y cuando parece que las cosas iban a marchar bien, se complicaron más todavía. Eligieron un papa y el pueblo de Roma se metió allí para asegurarse de que el papa fuese italiano. Porque si salía un papa francés, otra vuelta se iba para Aviñón y después de 70 años tirando para acá, que no se vaya para allá. Entonces, los cardenales que estaban allí les dijeron, hasta que no elijan un papa, de aquí no sale. Eligieron un papa italiano porque si no los queman, porque en aquella época se las gastaban así. El papa que salió parece que era poco prudente y trató mal a los cardenales, sobre todo a los franceses. Salieron corriendo para salvar el pellejo, se fueron a Francia y en Francia eligieron otro papa, con lo cual tenemos dos papas. Un italiano apoyado por una parte de Europa y un francés apoyado por otra parte de Europa. Esto va a durar varios años. Se hace un concilio para elegir otro papa y que estos dos renuncien. Ahora resulta que los otros no renuncian y ahora tenemos tres papas en lugar de uno. Hasta que llega el concilio de Constanza, ahí en la separata lo puede leer con un poquito más de detalle porque es para hacer una telenovela esto. En el concilio de Constanza se reúnen y bueno, el Espíritu Santo es el que parece que se impone. Los dos papas dicen ya nosotros renunciamos. El tercer papa, que hasta ahora existe su sucesor en el sur de España, el Papa Luna, un aragonés, él se negó a renunciar y dijeron, bueno, pues si tú no renuncias, nosotros te renunciamos. Le depusieron. Y se eligió un nuevo papa, que fue Martín V. Este regresó a Roma y ahí más o menos la cosa se normalizó, se tranquilizó y volvimos a tener un solo papa. Uno de estos antipapas era Juan XXIII. Y por eso cuando Juan XXIII es elegido papa, él sabe la historia de la iglesia, por supuesto. Elige el nombre de Juan por su padre, pero no dice 24. El que deja muy claro que este 23 era antipapa. Y por eso se llama Juan 23, como una anécdota de la historia de las cuantas que hay. Como vemos, lo que decía antes, la iglesia, lo que decíamos desde el primer día, es santa y pecadora, humana y divina, y encontramos de todo. Lo de que hablamos de los nacionalismos europeos, el Papa era Aviñón, lo que se llamó el cisma de Occidente, 2 y hasta 3 papas. En el 1054 se produce el cisma de Oriente. Las dos iglesias prácticamente se han ido separando, aunque en teoría estaban unidas, pero digamos la mentalidad del oriental era distinta del occidental y también por cuestiones políticas y por falta de prudencia, en el 1054 se produce el cisma de Oriente, en el que se separa la iglesia de Oriente por un lado hasta ahora y la iglesia de Occidente por otro. 2 siglos después se va a intentar unificar, en el papel se unifican, pero la gente no quiere unificarse. Y bueno, pues hasta ahora sigue la división. Se han dado muchos pasos, hay mucho diálogo con la Iglesia Oriental, tanto el Papa como el Patriarca
eh, levantaron los anatemas, las excomuniones del 1054 el uno al otro a lo largo de la historia y bueno, se van dando pasos. Con ellos prácticamente lo único que nos separa principalmente es la figura del Papa. Ellos dicen, no, aquí no hay Papa, aquí todos somos iguales. Y nosotros decimos, todos somos iguales, pero hay uno que es el que hace la unidad entre todos. Y cuando hay problema, alguien tiene que dirimir. No si decimos 4 contra 4, ¿quién decide? Esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a ellos. Lo otro, pues, es con cuestiones rituales, pero eso no es importante. De hecho, dentro de la iglesia hay 22 ritos distintos. Uno de ellos, el más extendido, es el rito latino, pero hay rito también oriental, el rito de San Juan Crisóstomo, el rito de San Ambrosio de Milán, son 22 ritos distintos. O sea, el rito no es lo que nos separa. Pero bueno, el concilio de Constanza, lo que les decía, donde se elige el nuevo papa, y en toda esta época veíamos hay una decadencia de costumbres, estamos arrastrando papas, obispos que no tienen vocación, sacerdotes que se meten a sacerdotes para vivir, saben 4 latinajos para decir la misa, ni confiesan ni saben confesar, sobreviven como buenamente pueden, tienen mujer, la mayoría por supuesto, porque pues, están por ahí solos, tienen mujer y tienen hijos, entonces claro, esto va haciendo que sea urgente precisamente esta reforma que de hecho se va dando. En España, por ejemplo, la reforma empieza ya desde el siglo XV con Santa Teresa, el cardenal Cisneros, la Compañía de Jesús, después llegará con el Concilio de Trento y digamos este va a ser el caldo de cultivo para el tema del próximo tema cuando veamos el protestantismo, el Lutero y todas esas cosas. Bueno, ya les decía que esto es una insensatez, pretender ver esto pero bueno, acá lo hemos dicho, no sé si he 40 minutos, no sé qué hora es. Ahí está un poquito la separata, tampoco hay mucho más de lo que aquí hemos ido hablando, pero bueno, para que lo puedan leer con calma y si tienen alguna duda, alguna cosa, pues poder preguntar en la próxima sesión o preguntar a sus padrecitos en esa. A ver, acá hay alguna pregunta. No leo nada. A ver, vamos. Es que, es que no veo, tengo que ponerme las gafas. Ya estoy cada vez más cegatón. A ver, aquí la primera pregunta dice, en esa época la Iglesia descuidó la formación de los sacerdotes y permitió tanta intromisión del Estado. Algo así como pasó con los judíos en la época de Jesús. Bueno, la realidad es bastante distinta, ¿no? Pero bueno, como estábamos explicando, se intenta, bueno, de hecho se unifica la Iglesia con los estados, en principio porque a los dos les conviene, pero es lo que estábamos intentando explicar. Al final la cosa se va de las manos y el poder corrompe y se nos pega, la plata se nos engancha en las uñas y es donde se empieza a perder el sentido de lo que ahí se estaba haciendo. ¿Ya? Aquí dice que hay diferencia entre rey y papa. Bueno, el rey es el que gobierna en un país, en una nación, y el papa es el que está al frente de la iglesia. Las cruzadas, en principio, quien convoca es el papa. Él convoca a los reyes supuestamente cristianos y entre los reyes que participan en esa cruzada son los que van organizando los ejércitos y, digamos, se forma lo que llamaríamos ahora el Estado Mayor. El ora et labora, decíamos antes, en latín significa reza y trabaja. Efectivamente, en Oriente, la cabeza de la iglesia actual, no hay una cabeza propiamente. Digamos, hay varios patriarcados, pero no hay una cabeza como la iglesia de Occidente, la iglesia latina. Y acá dice, cuando la evangelización llega a América, los obispos tenían facultado de tener sus familias. No.
En el siglo III aparece ya en algún concilio la idea de que los sacerdotes no tengan familia. Y ya a partir del siglo VI prácticamente se unifica en toda la iglesia que los sacerdotes no tengan familia, a ejemplo de Jesucristo, y para estar más libres para la evangelización y el servicio del pueblo. La iglesia de Oriente, la que se separa en el 1054, hasta la actualidad sí permite que los sacerdotes puedan casarse, pero los que quieran ser obispos tienen que permanecer célibes. Entonces, los que vienen a América, todos vienen con esa idea de vivir el celibato. Otra cosa es que lo vivan. O sea que tampoco nos vamos a chupar el dedo. Una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, pues porque somos humanos, somos débiles y somos pecadores. De acuerdo, no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Yo creo que eso es todo. Como digo, es un tema muy apasionante y muy interesante, son 1000 años. Y hay muchas cosas por ahí para ver y muchas cosas que hemos ido dejando por el camino. Acá dice que le llamó la atención Santa Catalina. Bueno, volvemos a afirmar lo de antes. La iglesia no la dirigen los papas están ahí, pero la iglesia la dirige el Espíritu Santo. Y Santa Catalina de Siena, una mujer aparentemente de pueblo, sencilla y humilde, es la que escribe al Papa y dale, consigue que el Papa regrese a Roma. Lo mismo sucede en el caso de Juana de Arco, es una niña que se le aparece en las revelaciones y se va al rey de Francia a decirle que hay que ir a luchar contra esto. Pero tú, ¿de dónde te has caído? Y al final consigue dirigir el ejército y vencer a los ingleses. Bueno, han salido películas, uno lo ve, parecen cosas de ciencia ficción. Dios es el que mueve la historia, aunque nosotros no nos lo creamos en la mayoría de los casos. De acuerdo. A ver, acá dice del trabajo final que no comprende, que lo repita. Pues nada, te voy a repetir lo que pone en el trabajo. El trabajo final, primero, para elegir el tema, yo les he dado ahí 3 ideas, ¿de acuerdo? Para elegir el tema. Uno puede ser un capítulo de estos que estamos dando en la separata que les he dado. Entonces uno dice, pues me gustaría hacer un tema de la Edad Media. Listo. Otro puede ser dentro de la historia de la iglesia un tema que te interese. Me interesa profundizar en la Inquisición. Pues haces un trabajo sobre la Inquisición. Me interesa profundizar sobre las cruzadas. El papel de la iglesia en las universidades. Un tema que te interese de la historia de la iglesia universal. Porque cuando ya lo que es América, lo veremos el próximo año. Y la otra posibilidad de trabajo, un tema de la separata, un tema cualquiera de la historia de la iglesia, y la otra posibilidad era un santo, la vida de un santo, de una santa no americana, porque americano lo haremos el próximo año. Eso es para elegir el tema. La estructura del trabajo les he puesto ahí. Es muy sencilla. Primero, ¿por qué has elegido ese trabajo? Después, pues el desarrollo del tema. Por último, una conclusión tuya personal, ¿no? Tú querías hacer este trabajo por esto, por esto y por esto, y al final pues he llegado a estas conclusiones, he aprendido esto, esto no sabía, esto me ayuda para mi vida. Y lo último, que ya no es propiamente el trabajo, pero les he dicho también que pongan las fuentes, de dónde han sacado los datos que están poniendo. Entonces lo he sacado de tal página de internet, lo he sacado de tal libro, lo he sacado de un artículo que encontré en una revista en la parroquia. Siempre hay que ser honestos y decir, lo he sacado de tal sitio o lo he sacado de tal otro. Eso es lo último, son las fuentes. En cuanto a la extensión del trabajo, les puse entre 6 y 10 hojas. En A4, el formato normal del Word, para no rompernos la cabeza que si tal tamaño de letra, tú abres tu Word
y te sale un formato que básicamente es Calibrí letra 11, título tal, pues con eso más o menos hacer un trabajito entre 6 y 10 páginas. ¿De acuerdo? No quiero tampoco demasiado porque después no tengo tiempo para leerlo y ya está. Y lo otro que me han preguntado a veces es si el trabajo lo pueden hacer entre varios. Y les dije, si lo pueden hacer entre varios, simplemente se multiplica. Si lo hacen entre dos, el trabajo es entre 12 y 20 páginas. Si lo hacen entre tres, es entre 18 y 30 páginas. Lógicamente, si lo hacemos entre varios, se supone que el trabajo es más amplio. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿la Inquisición sirvió a la Iglesia o empeoró la situación en la que se vivía? Bueno, pues el fenómeno de la Inquisición son varios siglos. Lógicamente ha habido un poco de todo. Ya hemos dicho que en un principio buscaba evitar las herejías y en muchas cosas consiguió evitar desviaciones y cosas así. El problema, como decíamos antes, es cuando entra el brazo secular y empiezan las condenas, las torturas, las cosas, lógicamente, ya no. Y no puedes defender a la religión llevando la contraria de lo que Dios hizo. ¿Ya? Pero no hay una respuesta a decir fue bueno o fue malo, sino que es bastante más compleja la situación. Aquí me dicen de un link que hablé de la historia de la iglesia y efectivamente me he olvidado buscarlo. A ver si esta semana me acuerdo. Gracias por recordarme. Bueno, yo creo que entonces, gracias por el interés. Siempre las preguntas son motivadoras, quiere decir que estamos enterados y que algo les interesa el tema. ¿Sí? Y nada, les animo a los que les guste, pues en sus parroquias decir, me gustaría aprender algo más de esto, qué cosas se pueden ir leyendo por ahí. El librito ese que les dejé de Silvano Cola tiene varios de estos temas así curiosos e interesantes y picantes de la historia de la Iglesia. Hay otro libro del padre Ángel Peña, que no sé si es Luces y Sombras de la Iglesia o algo así. Ese creo que se puede encontrar también gratis en internet para un poquito estos temas. Y luego yo lo otro, pues ya son libros así gordos y sesudos, que son un poquito más complicados de leer, pero bueno, gracias a Dios van saliendo algunas cositas por ahí así de divulgación más fáciles de leer. ¿De acuerdo? Aquí dice el tipo y el número de fuente, ¿cuál es? Por eso digo, el que normalmente te aparece en el Word. Tú hables y normalmente te sale, creo que es el Calibrí número 11. Y los márgenes, pues que te sale, creo que son 3, 3, 3. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Si quieres poner 12, pues 12. Ya está. Pero si me pones letra 16, pues ya no hay nada que hacer. Aquí dice, ¿a dónde lo enviamos? Supongo que el trabajo en la plataforma están los 8 temas, cada tema está su autoevaluación y abajo del todo está el trabajo final. Ahí donde tiene que mandar el trabajo final. El último día de entrega del trabajo final, pues no lo sé. En la plataforma está, pero vamos, es cuando acaba el curso. Acaba el curso, incluso la última semana, o no recuerdo exactamente el día, pero coincide, pues eso, se acaba el curso, se entrega el trabajo y todos descansamos en paz. Por lo menos yo. ¿De acuerdo? Listo. De acuerdo, padre. Cara de pisto. Nos vemos entonces. Gracias por el interés. Nos vemos la próxima Gracias, semana si padre. Dios quiere. Ya, pórtense bonito, sueñen con los angelitos y nos vemos el lunes. Chao.